Hola a todos, yo soy Eterno, Hijo de Dios, y esto es Escuela del Conocimiento. En este vídeo voy a dar una explicación de cómo funcionan los eclipses solares en la Tierra plana. Y para ello vamos a partir de unas premisas básicas que son, asimismo, como digo, elementales. Y son las siguientes. Como ya hemos visto en vídeos anteriores y también de mi trabajo redactado en el volumen 3 y volumen 4 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, sabemos que la altura verdadera de rotación sobre el planisferio del Sol y de la Luna es el mismo, es decir, ambos astros giran o rotan sobre el planisferio a la misma altura verdadera, que no es lo mismo que altura aparente. Asimismo, ambos tienen el mismo diámetro. Y para que se dé un eclipse solar, que tengan el mismo diámetro y la altura verdadera, que sea la misma, es una premisa, así como que en el momento del eclipse total, ambos astros tienen que tener la misma declinación. De vídeos anteriores, así como, repito, de lo dado en el volumen 3 y volumen 4 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, sabemos que la declinación de un astro, como el Sol y la Luna, es consecuente con la latitud terrestre en un meridiano dado. Y es estas premisas, así como que el eclipse total se va a poder ver en un punto concreto de la Tierra que es perpendicular al punto en el que ambos astros se interseccionan en un momento puntual, en un momento dado. Como vamos a ver, la Luna en un eclipse solar se traga literalmente al Sol. En la Tierra esférica hay dos tipos de eclipses. Uno, el eclipse lunar, en el que el Sol, o mejor dicho, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Ese es el eclipse lunar. Así como el eclipse solar, que es cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Pues bien, en la Tierra plana sucede algo de la misma manera. El eclipse solar, en este caso, sucede cuando la Luna se interpone entre el Sol, impidiendo que llegue la luz del Sol a la Tierra. En este caso vamos a ver cómo la Luna, como digo, se come literalmente al Sol, impidiendo que llegue su radiación y haciéndose entre ambos un solo ser, un solo astro. Bien, fijaros. Como decía, en el volumen 3 de Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, hay un capítulo en el que explico el funcionamiento de los eclipses solares, que ciertamente son bastante más sencillos de comprender o de interpretar que la complejidad de lo que supone un eclipse lunar. En este caso, como veis aquí, voy a hablar de un eclipse solar que se dio en diciembre del año 2020 y que tiene el siguiente datum. El datum es el conjunto de datos de referencia que se va a mostrar para este eclipse. Fecha, 14 de diciembre del 2020. Número de día del año, el 349. Latitud del observador, en este caso, 39,9519 grados sur. Longitud, 68 grados 0590 oeste. Hora, UTC más 0, 16 horas 13 minutos 25 segundos. En este caso, como vamos a ver, bien sea por Stellarium o por efemérides, tanto la declinación del Sol como la declinación lunar es exactamente la misma en el momento en el que se da el eclipse solar. Y, asimismo, la altura aparente de ambos astros es exactamente la misma, dada la latitud de observación. Aquí vamos a ver cómo, situándonos sobre este punto geográfico para la observación del eclipse solar, va a haber un punto concreto en el que se va a ver perfectamente ese eclipse total, pero a medida que vamos un poco hacia el norte o hacia el sur,
el astro, la luna, va elevándose o bajando en función de si nos vamos hacia el sur, es decir, hacia los límites de la Tierra, la luna baja por perspectiva. Tiende a bajar porque te alejas, mientras que si vamos hacia el norte, levanta. Lo mismo sucede cuando nos vamos un poco más al este o al oeste del meridiano o de la meridiana astronómica de observación, lo que hace que solamente se pueda dar la observación total del eclipse en un punto dado, en un punto concreto, y es aquel en el que, debido a la posición que tienen ambos astros sobre el planisferio, que como he dicho, si esa perpendicular que podemos trazar de esos dos astros cuando están en un eclipse coincide con una latitud terrestre, esa latitud terrestre es exactamente la misma que la que tienen ambos astros en su declinación. Eso hace que solamente pueda verse el eclipse solar, como digo, en un punto geográfico en el cual la altura aparente de ambos astros es exactamente la misma. Si yo me quedo en esa situación geográfica y ese eclipse se diera más hacia el norte, la altura aparente de ambos ya variaría con respecto a mi posición. Vamos a verlo para que lo podamos ver más fácilmente. Fijaros. En este dibujo podemos ver el planisferio de la Tierra obtenido por triangulación sobre las tres grandes pirámides de la meseta de Giza en Egipto. Esta circunferencia de color violeta o morado es el gran círculo del Ecuador. Este sería el gran círculo del Trópico de Cáncer y este verde, como vemos aquí, es el gran círculo del Trópico de Capricornio o el Trópico Sur. El punto geográfico sobre el que vamos a ver cómo este eclipse total se da es un punto que se sitúa a 39,9519 grados al sur del Ecuador y a 68,0590 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Aquí vemos la hora solar verdadera de este lugar dada por el desplazamiento angular a partir del meridiano de Greenwich hasta la intersección con la posición de los astros en su eclipse. Aquí podemos ver que serían las 16 horas 30 minutos aproximadamente. Estos datos coinciden con los datos aportados en el datum, donde podemos ver que es 39,95 y 68,05. Tanto el Sol como la Luna giran en el mismo sentido sobre el planisferio. Es decir, de este a oeste, el Sol siempre sale por el este y se pone por el oeste. La característica singular que tiene la Luna es que lo que hace el Sol en un año trópico, según el disco calendárico del tiempo circular y perpetuo del Antiguo Egipto, en 364 días naturales, la Luna lo hace en un periodo nodal de 27,21 días, lo que supone que, evidentemente, la Luna tiene una velocidad tangencial muy superior a la que tiene el Sol. De tal manera que aquí vamos a poder ver cómo el Sol en este día tiene una declinación que es, como es consecuente a la latitud terrestre. Si yo cojo desde el Ecuador hacia la posición centro del Sol, aquí vemos que aquí tendríamos 23, está muy cercano a el día del solsticio de verano en el hemisferio sur. Pero la declinación del Sol sería trazar desde el Ecuador hacia el centro del disco solar. Aquí vemos 23,26 grados de declinación. Esos 23,26 grados de declinación coinciden con lo dado nuevamente en el datum. Declinación solar, menos 23,26. Tiene una declinación solar negativa porque se encuentra con rumbo sur, ya que está a punto de alcanzar el trópico sur o el trópico de Capricornio para cambiar nuevamente de rumbo y dirigirse ya nuevamente hacia el Ecuador. Estamos en el solsticio de verano en el hemisferio sur. Otra forma de
Y ahora, lógicamente, si esto es un eclipse lunar, la luna, que digamos, este sería el Sol por el círculo amarillo y la luna, estos cuadros azules, se sitúan en el mismo punto estratégico o geográfico para que se genere ese eclipse. Por lo tanto, la luna igualmente tiene la misma declinación. Y como la declinación, insisto, aunque esto es importante que lo comprendamos, es consecuente a la latitud terrestre, porque el centro de estos discos distan lo mismo con respecto a el gran círculo del Ecuador. Bien, ahora vamos a ir a Stellarium y nos encontramos, como veis aquí, os lo voy a mostrar, a 39,9519 grados al sur y 68,0590 grados al oeste de Greenwich, en una zona de la Patagonia Argentina, cerca de Aguada de Guzmán. Bien, como podéis ver, este es el momento cumbre en el que desde esta posición geográfica se puede ver exactamente el eclipse solar, porque en este día el Sol, que da una vuelta al planisferio en 24 horas, tiene esa declinación, y la Luna, que amaneció mucho más retrasada que él, pero tiene mayor velocidad tangencial, le adelanta enseguida por el sur, de tal manera que llegada la hora del eclipse, que serían las 16:12, alcanza el momento máximo en el que oscurece por completo el Sol. Aquí vemos que la Luna tiene una declinación de menos 23,26, que es exactamente la misma que la que tiene el Sol. Declinación menos 23,2633. Ambos tienen igualmente la misma altura aparente, 73,04 grados de altura. Si ahora busco la Luna, 73,05. Porque para que se dé un eclipse solar en la Tierra plana, visto de manera completa, ambos astros tienen que tener la misma declinación, tienen que tener el mismo diámetro y tienen que rotar a la misma altura verdadera, algo que ya conocemos de todo lo que se ha venido explicando anteriormente. Lo que hace que cualquier observador, que en este caso, por un mero asunto de perspectiva, se vaya un poquito más hacia el sur, vamos a subir aquí a 43 grados, inmediatamente al alejarse tiende a bajar por perspectiva el astro, mientras que si nos vamos más al norte, por ejemplo a 35, estaríamos viendo cómo ese astro se eleva hacia arriba. Lo mismo sucede, lo voy a dejar donde estaba, lo mismo sucede si me voy más al oeste, por ejemplo a los 74, donde ya veo un eclipse parcial, pero que debido a que me he ido más hacia el este, la perspectiva cambia. Lo mismo sucede si me voy más al oeste, 62 por ejemplo. El eclipse total se va a ver en esta posición geográfica, y eso se da porque esta posición geográfica que tiene este punto es perpendicular al momento en el que ambos astros tienen la misma declinación, que se da sobre un punto concreto en la perpendicular sobre el planisferio. Y puesto que este sitio geográfico atraviesa la meridiana astronómica o el propio meridiano donde ambos astros se están interseccionando, este punto tiene la característica de que va a poder observar ambos astros en un eclipse total, debido a que tienen la misma altura aparente. La altura aparente, recordemos, que varía en función de la posición
del observador y de la declinación del astro. No tiene la misma altura el Sol en invierno, cuando su declinación desde el hemisferio norte es negativa, está muy alejado y por perspectiva baja, que en verano, cuando su declinación es positiva en el solsticio de verano, por ejemplo, y desde la latitud en la que yo me encuentro, por ejemplo, a 42 grados norte, el Sol tiende a estar ya muy alto, alcanzando alturas de en torno entre 65 y 71 grados de altura. Mientras que la altura verdadera de rotación de ambos astros sabemos que es cercana a 6.338, quiero recordar que está en otro vídeo. Y sabemos que ambos astros rotan sobre el planisferio a la misma altura verdadera por esta misma circunstancia, porque se producen los eclipses, y para que se produzca un eclipse tienen que estar ambos a la misma altura verdadera, porque la altura aparente es meramente aparente. Bien, bueno, este sería el punto desde el cual podría verse a la perfección ese eclipse total, que es una zona, como digo, pues en la Patagonia, ¿no? Pues esta misma metodología la vais a poder encontrar en el establecimiento o en la formación de todo eclipse solar. Todos los eclipses solares tienen las mismas características. Se dan cuando el Sol y la Luna tienen la misma declinación, es decir, que se sitúan exactamente sobre el mismo punto geográfico perpendicular sobre la Tierra, y esto significa que la Luna, en este caso, adelanta al Sol por el sur, se oscurece, pero se come literalmente al Sol, puesto que si ambos tienen la misma declinación y son consecuentes con la latitud terrestre, la latitud la podemos cuantificar tanto cuanto queramos a lo largo de un meridiano, lo que significa que están en íntimo contacto. Son elementos electromagnéticos que uno pasa a formar parte del otro a medida que se están atravesando en un acto sexual electromagnético entre ambos astros. No son elementos físicos como tal, porque si no estaría habiendo una colisión física debido a que, insisto, que ambos astros tienen la misma declinación, es decir, se sitúan exactamente en el mismo punto geográfico en la perpendicular sobre el planisferio. Es un vídeo corto pero espero que la explicación haya sido adecuada y que os haya gustado. Y sin más, para despedirme, como siempre, os invito a que adquiráis y a que estudiéis en profundidad los 4 volúmenes que componen la saga de geometría sagrada de la Gran Pirámide, porque en estos libros inéditos se halla el conocimiento de la antigua civilización egipcia, una antigua civilización perdida en la noche de los tiempos. Nada más, amigos, si os ha gustado, darle al like y nos vemos próximamente.